Cordial saludo compañeros, tutora, mi nombre es Walter y a continuación les voy a presentar de cómo yo mido corriente, voltaje y resistencia. Entonces, les voy a explicar este pequeño circuito con el cual yo voy a medir las dos primeras, que sería voltaje y corriente. ¿Cómo funciona este circuito? Este circuito funciona con una fuentecita que tenemos acá. Voy a quitar la tapita un momento y podemos observar que maneja tres pilas tipo botón, cada una me va a entregar 1.3 voltios. ¿Sí? Pues vamos a taparla para que no se nos salte. Listo. ¿Y qué hace el circuito básicamente? Es encender estos LEDs, ¿sí? Estos tres LEDs de colores de manera intermitente. Entonces, la idea es que yo pueda controlar con este switch de acá el encendido y el apagado de los LEDs. Entonces, ¿cómo hago eso? Cuando el circuito lo abro, en este caso el circuito está abierto, los LEDs están apagados. Y cuando el circuito lo cierro, a continuación lo voy a cerrar, se encienden inmediatamente los LEDs. ¿Sí? Entonces ahí están encendidos los LEDs. Cada uno se enciende de manera intermitente. Vuelvo y abro el circuito y se apagan los LEDs. Es un funcionamiento pues básico, pero pues que nos sirve para este taller o este laboratorio de cómo medir corriente y voltaje. ¿Sí? Para medir corriente y voltaje vamos a tomar varios pasos. ¿Sí? El primer paso que voy a hacer es medir el voltaje que me entrega la fuente. ¿Sí? En este caso las tres pilas que están acá. El siguiente paso que voy a utilizar es medir, cuando el circuito está abierto, como en este caso, es medir el voltaje que tengo en estas dos terminales de acá. Aquí estas que estoy señalando con el tester, estas dos terminales. Entonces, si digamos aquí esto me entrega un voltaje de 4 voltios, por decirles un ejemplo, y más adelante lo corroboramos qué voltaje me está mandando, aquí debe mandar un aproximado de ese voltaje, y aquí en la tarjeta me debe marcar 0 volts, aquí en estos dos cablecitos de acá me debe marcar 0 volts. Cuando el voltaje está cerrado, cuando el circuito está cerrado, el voltaje acá debe ser 0 de estas dos terminales, y aquí el voltaje que estaba acá en este switch debe llegarme acá, ¿sí? Que por ende pues obviamente vemos que se cumple esta función porque los LEDs se encienden. Pero vamos entonces a ver qué voltajes son los que tiene cada parte. Y por último pues vamos a ver la corriente que me entrega en total la fuente. O sea, la corriente me llegaría aquí, ¿sí? Entonces, antes de medir, yo voy a explicar el instrumento de medida que uso para este tipo de cosas. Inclusive para reparaciones que yo hago, pues yo utilizo dos instrumentos básicamente, ¿sí? Para medir voltaje utilizo uno y para medir resistencia utilizo otro. Pues les voy a explicar este para medir voltaje. Entonces aquí está. Este es el multímetro digital que yo utilizo, marca Nippon. Este multímetro pues como su nombre lo dice, mide múltiples medidas, ¿no? Valga la redundancia, unidades de medida. ¿Qué mide? Voltaje en corriente directa desde 200 milivoltios, perdón, 200 milivoltios, corrijo, hasta 1000 voltios, ¿sí? Y mide corriente alterna. Aquí está la corriente alterna, esta es corriente directa, esta es corriente alterna, y lo tenemos desde 750 voltios a 2 voltios. ¿Listo? Para medir corriente, ¿qué hago? Entonces pongo el selector del multímetro en esta parte, ¿sí? Aquí medimos corriente alterna. La corriente está dada por la unidad o por la letra A, que sería amperios, la unidad de medida amperio. Entonces aquí tengo un rango de 200 miliamperios a 2 miliamperios, o al revés, de 2 miliamperios a 200 miliamperios, y en la mitad pues tengo un rango de 20 a 10 amperios.
Y aquí en este lado, en la partecita de acá, tengo, aquí como lo pueden ver, es corriente directa. Entonces aquí tengo un rango mucho mayor, tengo desde 200 microamperios hasta 200 miliamperios aquí en esta parte. La luz no deja ver bien, entonces aquí enfoco 200 miliamperios y en la mitad pues tengo 20 miliamperios a 10 amperios. ¿Qué más hace este multímetro? Pues yo voy a utilizar estas unidades de medida, ¿sí? Que específicamente ya explicaré, pero voy a decir que tiene este instrumento de medida. Este también me mide ohmios, ¿sí? Aquí tenemos que desde 200 mega ohmios hasta 200 ohmios. Tiene para medir una escala de diodos en 2K, y donde me marca 200 ohmios, ahí también puedo medir continuidad. Me mide también transistores y básicamente pues este multímetro pues no me mide mucho más. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Como el circuito que yo tengo maneja 3 pilas de 1.3, entonces yo corro este selector a un rango de 20 voltios, ¿sí? ¿Por qué no lo manejo en 2? Pues obviamente 1.3 voltios me da una pila, pues 2 me darían 2.6 voltios, 3 me darían casi 3-4 voltios, entonces se pasa el rango. Entonces siempre hay que ubicar el selector de un multímetro pues más o menos en el rango de medida tope que me da un circuito. Entonces en este caso pues lo voy a poner en solo 20 voltios de corriente directa. ¿Por qué lo pongo en directa? Pues porque vamos a manejar pila y la pila siempre maneja corrientes de voltaje directo, ¿sí? Corriente directa. Si yo fuera a medir un transformador, si yo lo pondría ya en voltaje de corriente alterna, o si fuera a medir, no sé, los tacos de una luz, ya lo pongo en voltaje de corriente alterna. Pues una vivienda está alimentada con corriente alterna. Y pues los electrodomésticos, vuelvo aquí al tema, entonces se alimentan con corriente alterna, pero dentro de ellos tienen unas fuentes, ¿sí? Por ejemplo, el televisor tiene una fuente conmutada que me transforma este voltaje, me lo regula y me lo reparte por ciertos lugares de la tarjeta. Por ejemplo, el encendido, que maneja 3 voltios, ya me los maneja en corriente directa, ¿sí? Entonces todo electrodoméstico va a trabajar prácticamente con corriente directa, pero en su entrada y en la fuente va a tener un primario y un secundario. Entonces el primario va a ser todo relacionado con alterno y el secundario va a ser con directo, ¿sí? Prácticamente es esto. La corriente directa es la que podemos decir que es la que está almacenada o la que se puede almacenar. En este caso se puede almacenar en pilas, y se puede transformar en fuentes, en distintos tipos de fuentes conmutadas, reguladores de voltaje, etcétera. Pues entonces voy a proceder a medir. Ya expliqué mi instrumento, entonces voy a utilizar este multímetro. ¿Con qué voy a medir? Entonces, para medir voltaje, en este caso voy a empezar con el voltaje. Entonces pongo esta partecita, este caimán, para medir la fuentecita que vamos a medir. Este caimán, aquí lo podemos ver, aquí está. Y este caimán lo pongo donde dice COM, que vendría siendo el tierra. Y para medir voltajes pues lo pongo donde dice voltaje / ohmio, para medir lo que es voltaje. Entonces vamos a proceder con la medición. Espérenme como aquí un momentico y voy a poner. Cuando se me olvidó aclarar, cuando manejamos corriente directa, por lo general la corriente directa sí viene polarizada y la corriente alterna no viene polarizada. Entonces la corriente directa sí viene, hay que definir negativo y positivo. Y en la corriente alterna pues, como expliqué antes, no importa, porque pues no tiene polaridad, es alterno. Por eso se llama alterno. Entonces, aquí yo defino la polaridad, que va a ser negativo. Este lado va a ser el negativo y este lado va a ser el positivo de mi circuito. Entonces el negativo va a ser el caimán negro. Entonces aquí lo ponemos. Y el positivo va a ser el caimán
rojo. Listo, entonces ahí está colocado el caimán, y vamos a ver la primera etapa de medición que yo les había dicho, que era qué tanto voltaje me está entregando esa fuente. Entonces vamos a ver, espérenme un momento, bueno, esto es algo importante que voy a mostrar. Aquí tenemos que nos está dando menos 4.23 volts, ¿sí? Comúnmente cuando yo veo que si el multímetro me está marcando menos, quiere decir que la polaridad la tengo invertida, ¿sí? Entonces en este caso me equivoqué de polaridad, es decir, donde está el rojo debe ir el negro y donde está el negro debe ir el rojo. Entonces vamos a corregirlo, pero es bueno darnos cuenta de esto. Cuando yo estoy midiendo corriente directa y tengo un menos, quiere decir que estoy midiendo al revés las polaridades. ¿Listo? Entonces vamos a nuevamente poner los caimanes entonces en su sitio. Entonces aquí donde estaba el negativo va a ir el positivo, y donde estaba positivo va a ir el negativo. ¿Listo? Entonces acordémonos que el circuito en este momento está abierto, los LEDs están apagados, pero al igual la fuente siempre me va a mantener mandando corriente, siempre, solo que este switch es el encargado de abrirme y cerrar mi circuito. ¿Listo? Entonces vamos a ver, y en el multímetro pues ya por ende se desapareció el menos, quiere decir que la polaridad está bien, ya estoy midiendo bien las polaridades de mi circuito, y ya tengo el rango que es 4.23 voltios. Entonces esa fuente me está entregando un total de 4.23 voltios. Esa es mi primera medición. Mi segunda medición va a ser un poquito de luz aquí, a ver si se me ve un poquito mejor. Retiro mis caimanes. Listo. Mi segunda medición, como lo habíamos dicho, viene siendo este switchecito, ¿sí? Que prácticamente midiendo estas dos terminales voy a medir qué pasa, o sea, qué corriente debe haber cuando el circuito está abierto, ¿cierto? Entonces voy a cambiar los caimanes por los tester. Entonces listo, los tester vienen siendo pues yo los conozco como tester, vienen siendo estos de acá, aquí está, estos de acá que son de punta, ¿sí? Con estos voy a proceder a medir el voltaje de este cosito. Entonces se supone que aquí me dio que este era el negativo y que aquí este era el positivo, ¿cierto? Entonces ubico negativo y positivo de la misma manera. Entonces este cablecito viene por acá, quiere decir que este es el positivo. Espero que se esté notando todo. Este es el positivo. Y este es el negativo. Listo. Entonces vamos a mirar qué voltaje nos entrega. Espérenme, acomodo un poquito para poderles mostrar en el multímetro qué voltaje tenemos. Listo. Entonces aquí ya medimos con los tester y tenemos 3.53 voltios. ¿Sí? Es decir que ese switch está ejerciendo una resistencia. Al estar abierto me está ejerciendo una resistencia y tengo una caída de voltaje de 3.53 voltios. 4.25 voltios más o menos que teníamos en la fuente están aquí. Viene siendo casi similar, o un rango aproximado. Tenemos 3.53 voltios cuando mi circuito está abierto. En este caso
el circuito está abierto. Ahora vamos a proceder a hacer la siguiente medida. ¿Cuál es la siguiente medida? La siguiente medida es medir, valga la redundancia, la tarjetica, esta baquelita de acá, esta PCB de acá, medir los cablecitos, ¿cierto? Ahí tienen que marcarme 0 volts porque no debe haber corriente, porque el circuito está abierto, ¿no? Entonces vamos a proceder a medir. Entonces pongo mi tester 1 acá y mi tester 2 acá. Esperen, me acomodo bien. Yo creo que voy a utilizar el Caimán. Acomodo mis cositas para que haga un poquito más de luz. Correcto. Vamos a ponerlo por acá. Listo, voy a utilizar los caimanes para ubicarme mejor, aunque ustedes vean el rango de medida que en este momento pues tendríamos ahí. Entonces ahora voy a cambiar por los caimanes. Aquí estoy poniendo los caimanes. Tengo mis caimanes colocados. Ahora voy a ubicar positivo y negativo. Entonces me guío, ¿cierto? Supuestamente este me marcó negativo y este me marcó positivo de acá. Entonces si este es el negativo, me guío por el cablecito que va hasta acá, este cablecito, y aquí en este extremo tendría el negativo, por ende en el otro tendría el positivo. Hago un cuidado porque estos cables son delicados, se nos puede soldar el circuito y así quedamos graves. Entonces pongo mi caimán aquí, negativo. Aquí está mi caimán negativo. Y voy a colocar mi positivo. Opa. Listo. Listo. Entonces aquí está acomodado. Entonces en el multímetro no me debe marcar voltaje. Listo. Entonces aquí está. Vamos a acomodar un poquito más esto por aquí. No haya ninguna cosa rara por ahí. Listo, entonces aquí tenemos, ya acomodando el circuito, tenemos que prácticamente hay 0.01 voltios, que pues quiere decir que hay una pequeña fuga de voltaje, pero pues prácticamente es lo que esperamos, que no haya voltaje. Entonces podríamos decir que se está cumpliendo por el momento la función de lo que el circuito me plantea. Entonces cuando el circuito está abierto, me está marcando 0 voltios en la tarjeta y me está marcando 3.24 voltios en el switch, ¿sí? Entonces vuelvo aquí. Cuando el circuito está abierto, esperen un momento, quito los caimancitos. Listo. Cuando el circuito está abierto, listo. Entonces cuando el circuito está abierto me marca un voltaje acá, ¿cierto? El voltaje de la fuente pues ya lo miramos que es de 4 voltios. Y cuando el circuito está abierto aquí me marca 3.53 voltios aproximadamente a 4. Y en el LED pues me marca 0 volts. ¿Esto de acuerdo? Entonces quiere decir que nos está cumpliendo la función. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando el circuito está abierto. Vamos a mirar ese rango de medida. La fuente siempre me va a entregar el mismo voltaje, ¿cierto? Entonces ya medimos la fuente, ya nos falta la tercera medida, que es cuando yo abro el voltaje, cuando yo abro el circuito, ya lo cierro, lo cierro. Cerramos el circuito.
me cruzan un poco los cables, ahí les pido disculpas, compañeros. Pero bueno, la idea es que ustedes miren cómo yo hago. Pues de esta manera es que yo hago para medir corrientes, ¿no? Entonces, ahora voy a proceder a hacer exactamente lo que hice antes. Entonces, déjenme me acomodo acá. Voy a poner los testers. Y voy a medir nuevamente aquí el voltaje que me marcó en la tarjeta. Recuerdan que era 0.01. Aquí tiene que marcarme el mismo 0.01 o en su defecto 0 voltios. Entonces vamos a ratificar esa medición. Entonces ubico el positivo, que viene siendo este. A ver si tanta luz nos deja. Este es el negativo. Listo. Entonces ahí están puestos los testers, ¿cierto? En las terminales. Y vamos, y el multímetro obviamente nos dice que hay 0 voltios. Hay 0 voltios ahí, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora quiere decir que ahí está cumpliéndose la función y la fuente me sigue entregando los voltios que vimos. Aún encendida tiene que seguirme entregando esos voltajes. Entonces vamos a corroborar el voltaje que hay en la fuente. Entonces pongo el tester acá, ¿cierto? Positivo, negativo. Y la fuente aquí está entregándome 3.42 voltios, los aproximados a los 4 que teníamos cuando el circuito estaba caído. Acordémonos que ese switchecito me está generando a mí una resistencia. Entonces cuando yo tengo el circuito abierto, mi fuente me bota 4 voltios y la caída de voltaje en ese switchecito viene siendo de 3 voltios. Entonces me está llegando prácticamente un voltaje de 3 voltios a ese switchecito. Ahora, cuando yo cierro el circuito, esos 3 voltios ya los envía la batería directamente al circuito. Vamos a mirar la baquelita o la PCB donde están los LEDs, cuántos voltios tiene. Entonces vamos a proceder a medir, a hacer esa última medición. Entonces ya vimos que este switch está en 0 voltios. Ahora voy a cambiar por mis caimanes rápidamente. A ver si la luminosidad de esto nos deja. Y ubico primero el negativo. Este es el positivo. Que no se me va a soldar ningún cable para poderles demostrar. Entonces pongo mi caimán en el positivo. Pongo mi caimán en el negativo. Y aquí está, compañeros, tenemos 3.37 voltios. Sí, prácticamente lo que me está entregando la fuente ya lo está midiendo la tarjeta. Entonces puedo decir que tengo aproximadamente 3 voltios o 3.3 voltios. Oscila mucho, entonces doy un rango aproximado de 3.5 voltios de salida. Entonces, de entrada la fuente me está entregando 4 voltios, ¿sí? Y de salida me está entregando 3.5 aproximadamente. Entonces así es como yo mido. Este es el resultado prácticamente de la medición del voltaje. En este momento estamos midiendo voltaje. Ahora voy a proceder a medir corriente. Entonces, la corriente ya la mido de otra manera. Entonces coloco el selector del multímetro aquí en este rango que voy a medir corriente directa, ¿cierto? Voy a colocar aproximadamente en unos más o menos en la mitad
Ahí está. 20 miliamperios. Si la cámara enfoque bien. 20 miliamperios a 10 amperios. Aproximadamente, ¿listo? Entonces vamos a medir la corriente que me está botando el circuito. Para eso, compañeros, vamos a ubicar en el circuito. Primeramente, para medir ya corriente en amperaje, yo necesito cambiar este rojo, ya sea tester o Keyman, ponerlo ahora en miliamperio o en amperio. En este caso, como yo estoy aquí manejándolo en la escala de 20 milis a 10 amperios, entonces quiere decir que tengo que poner mi punta roja ahora en esta partecita de acá. Voilà. ¿Qué pasó? El circuito se me cerró, se me abrió, perdón. El circuito se me abrió. Pero ya tengo la medida de corriente. Entonces me está diciendo que esto está midiendo 0.16 amperes. Me está entregando en la salida aproximadamente 0.16 amperes. Eso me está entregando. Ahora vamos a mirar la fuente. La fuentecita. Vamos a mirar qué voltaje me está entregando. Entonces vamos a apagar las lucecitas. Pongo el positivo aquí, pongo el negativo acá, y listo. Entonces aquí tenemos que la fuente me está entregando, en su entrada me está entregando 5 amperios nomás, 5 amperios nomás, pero en su salida me está entregando 0.17, bueno, 0.15 amperios. Entonces prácticamente podemos decir que la corriente que en sí que me interesa, que este circuito de acá básico maneja un voltaje de 3.5 voltios a una corriente de 17 amperios, de 0.17 amperios. Entonces pues prácticamente así es como mido yo corriente y como yo mido voltaje. Ahora voy a retirar esto y voy a medir resistencia. Entonces la resistencia yo la mido con otro instrumento de medida. No la mido con el multímetro porque el multímetro me da un rango muy menor, ¿sí?, al que yo quiero. Entonces yo utilizo otro instrumento que aquí se los presento. Este instrumento de medida que yo utilizo se llama capacímetro. Aquí está, capacímetro digital. ¿Qué hace? Me mide ohmios y me mide capacitores. Los capacitores vienen siendo los famosos condensadores, también llamados así. Viene midiéndome condensadores electrolíticos, que son los polarizados, y los condensadores no electrolíticos, que vienen siendo las famosas lentejitas. Entonces aquí está, estos son los condensadores, aquí tengo unos, ¿sí?, y me mide resistencia. Entonces este capacímetro está dividiendo en varias secciones. ¿Qué me mide? Me los ohmios, aquí está el signo de ohmios, pero un mayor rango que el multímetro. Este me está midiendo desde 20 ohmios hasta 2000 mega ohmios. Entonces tengo un mayor rango de medida de las resistencias. Y aquí me está diciendo que puedo también medir desde condensadores desde 200 picofaradios a prácticamente 20 milifaradios, ¿sí?, pasando por microfaradios. También tengo para medir diodos y continuidad.
Aquí tengo para medir mis lentejitas, ¿sí? Mis lentejitas como el entonces. Y aquí tengo para medir transistores PNP y NPN, ¿sí? También pues prácticamente esto lo tiene un multímetro menos este de acá. Para medir ohmios, este funciona distinto, entonces yo pongo el tester de la siguiente manera. Para medir ohmios, pongo el tester donde dice COM, pongo la parte negra, ¿sí? El cablecito negro, y aquí donde dice ohmio, diodo y continuidad pongo el conector rojo, el cable rojo. Para medir capacitancia, pues entonces el más viene siendo el rojo y el menos viene siendo el negro. Prácticamente, para medir capacitores utilizo este y para medir resistencias utilizo este. Este capacímetro no mide corriente, es decir que si por algún motivo un condensador está cargado o algo, se me va a quemar el capacímetro o se me va a quemar el fusible, porque esto mide estos dos componentes, los mide prácticamente sin que ellos tengan voltaje, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta herramienta para medir estas dos resistencias que tengo acá. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. Entonces esperen, me acomodo un segundo. Listo. Entonces decimos que esta resistencia es de 10 ohmios. ¿Sí? No sé si se alcance a ver los colores, pero tiene marrón, negro, negro. Quiere decir que marrón es 1, negro es 0, lo que me da 10, y su multiplicador es 0, no, es 1. Negro multiplica 1 ohmio, ¿no? Entonces 1 por 10, 10. Total, 10 ohmios. Entonces vamos a proceder a medir a ver si realmente me mide los 10 ohmios. Este capacímetro me tiene que dar una medida ya sea exacta o cercana a los 10 ohmios. Entonces vamos a proceder a medirlo. Entonces voy a dejar aquí la cámara y voy a utilizar mis camancitos. Listo, compañeros, entonces aquí están mis camancitos como yo les expliqué, como en negro y el resto en rojo. Entonces voy a proceder a enganchar las resistencias. Entonces, a ver, me acomodo por acá para que ustedes puedan ver. Esto no tiene polaridad, la resistencia, entonces no importa dónde ponga el negro, el negativo o el positivo, no me va a dar más o menos, siempre me va a dar aquí está, siempre me va a dar la medida, no importa si pongo el negro acá o el cable rojo acá, siempre me va a dar la misma medida. ¿Listo? Listo, ya tenemos, con los caimanes ya tenemos puesta la resistencia que vamos a medir. Ahora lo ponemos en el rango, dijimos que era 10 ohmios, entonces vamos a buscar un rango, me quito estos cables para que puedan ver, vamos a ponerlo en un rango de 20 ohmios que está arriba, el primero y aquí está, y efectivamente me da un aproximado de 9.9 ohmios. Tenemos 9.9 ohmios, prácticamente pues es el aproximado de los 10 ohmios que me está marcando el código de colores de la resistencia. Ahí está, ahí llegó a 10. ¿Y cómo la ven? Ahí llegó a 10. 10 ohmios tiene nuestra resistencia. Listo. Ahora voy a proceder a quitar esta y voy a hacer una última medida con otra resistencia y prácticamente finalizaríamos este video. Está un poco largo, pero pues que vale la pena explicar bien cómo yo utilizo mis instrumentos. Listo. Entonces, esta resistencia que yo conecté acá, ¿sí?, tiene los colores de marrón, negro, naranja. Marrón, negro, naranja. Entonces, según el código de resistencias, marrón es 1,
¿cierto? Y naranja viene siendo, en la segunda banda viene siendo, perdón, verifico porque se me fue la paloma, marrón, negro, naranja. Entonces, marrón viene siendo 1, negro en la segunda banda viene siendo 0, entonces ahí tenemos 10, y el naranja viene multiplicando por 1 kilo ohmio, entonces viene dándonos una resistencia de, espérenme, verifico, marrón, negro, naranja, viene dándonos una resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces esta resistencia debe medir 1 kilo ohmio. Entonces lo ponemos en el rango menor de kilo. Aquí está. Entonces empiezo a buscar. En 20 no me va a marcar, pero aquí en 2 kilos sí me tiene que marcar 1 kilo ohmio, ¿cierto? Si lo quiero verificar en 20 kilos, pues me tiene que marcar, ahí está, 9.83 kilo ohmios, que prácticamente si yo lo pongo aquí en la escala de 1, ahí está, 1 kilo ohmio. Listo. Esta es mi comprobación de las resistencias, así es como yo mido las resistencias. Estos son mis instrumentos de medida, el capacímetro digital y este de acá el multímetro digital. ¿Sí? Utilizo para medir siempre mis caimancitos y mis testers. ¿Sí? Entonces son prácticamente mis consentidos a la hora de hacer un diseño, una reparación o cualquier cosa que vaya a comprobar que esté buena, pues con estos dos instrumentos de medida yo me defiendo. Entonces eso es todo, compañeros.